tenemos un invitado de lujo acá con nosotros, el presbítero doctor Narciso Velázquez Ferreira, doctor en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma en Italia. Fue rector de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción por bastante tiempo. Fue cura rector del Santuario del Perpetuo Socorro. Creo que vuelve a ser cura rector. Y también fue vicario de Asuntos Económicos de la Arquidiócesis de Asunción y fue presidente también por mucho tiempo del Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES. Estuvo entre el 2019 y 2022 al frente del CONES. Así que damos la bienvenida con un fuerte aplauso al doctor Narciso Velázquez Ferreira. ¿Cómo le va, doctor, presbítero? ¿Cómo se le puede, padre, cómo se le dice a usted normalmente? Porque llegó a ser monseñor en algún momento también, me estaba explicando fuera de micrófono. ¿Y por qué le sacaron ese rango? Muy bien, muy linda la pregunta, ciertamente. Para que entendamos un poco digamos así, la nomenclatura o los nombres que se dan dentro de la estructura de la iglesia. En una diócesis se llama curia a toda la organización que ayuda al obispo en el gobierno de la diócesis. La cabeza es el obispo y luego él tiene lo que le llaman unos vicarios. La palabra vicario quiere decir el que hace las veces de. Entonces el obispo nombra justamente a algunos responsables de algunas áreas que son obligatorias en la estructura de la iglesia para que lo ayuden específicamente en esos temas, no suplantándolo en las decisiones finales, sino que para organizar con él las decisiones que correspondan. Y en ocasiones yo estuve acompañando algunas de las tareas específicas en la arquidiócesis y por eso pues tenía el título. Entonces el vicario, justamente como para entender dentro de la estructura, se le llama también monseñor sin que tenga el título de obispo. Sí. Entonces el obispo, en el caso del obispo, jurídicamente se lo llama excelencia reverendísima. Sí. Y luego se le agrega esta palabra monseñor, que como sabemos es un derivado del francés, en donde el título de señor en el léxico jurídico diplomático significa justamente un reconocimiento por la responsabilidad que tiene, y eso lo asume la iglesia también y le dan el nombre de monseñor, que es mi señor, en el sentido justamente de reconocer la gran tarea que tiene. Entonces los que ayudan al obispo en esa organización, porque tiene el encargo que él mismo le da para que organice, acomode, también pues analice las cuestiones y luego lo someta a su criterio, son los vicarios, y a los vicarios se les llama también monseñor sin que necesariamente sean obispos. Y por ese motivo. Sí, es muy interesante lo que está usted diciéndonos, ¿verdad? Aclarando para muchos que no tenemos esa noción de ciertos términos que hacen al mundo católico, digamos, en este aspecto, a sus autoridades en este caso. Pero usted es ahora cura rector del Santuario del Perpetuo Socorro. Asimismo, Bruno, y ahí tengo que hacer una mención especial. En su tiempo, cuando yo estuve justamente trabajando muy de cerca en el arzobispado, a mí me habían encomendado el santuario del Santísimo Sacramento y del Perpetuo Socorro. Así se llama, sí, esa capillita fabulosa. Sí, que queda allí en el centro mismo. Cara a nuestros afectos. Así mismo. Yo vivía ahí con mis abuelos, ahí cerca, y siempre íbamos ahí. Sí. Es esa capilla que queda sobre Eduardo Victoraedo, entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción. Sí. Bien. Y en ese lugar yo estuve. Si bien no estoy errado, era
cuidada esa capilla también por la familia Argaña mucho tiempo. Así mismo, la familia Argaña Ferraro. Exactamente. Esa en realidad era una propiedad de la familia Argaña y ellos donaron para establecer allí la capilla e incluso por gestión de la familia Argaña, que tiene una vinculación con una familia italiana también. Sí. Ellos habían gestionado en su momento para que viniera un sacerdote que pueda atender allí, el padre Pezzini, de aquellas épocas. De aquella época, sí. Así mismo. Y con la gestión del padre Pezzini, con la ayuda de la familia Argaña Ferraro, en su tiempo, fue justamente construida esa capilla. Y en mis épocas, cuando yo había llegado en su momento allá por el 2008, todavía estaba la señora Betty Argaña, seguramente también la conoces bien, y ella hacía parte de nuestro consejo en su época. Bueno, entonces yo estuve allí el año 2008 hasta el 2015, una semana antes de pasar a ser rector de la Universidad Católica. Entonces dejé toda la tarea de la capilla, del santuario, fui a hacerme rector. Ahora terminé de ser rector y Dios a través del obispo me regala de volver a aquel lugar tan emblemático. ¿Extraña usted la rectoría de la Universidad Nacional y de la Universidad Católica? ¿Extraña usted eso? Y tengo que decir bien que me he acostumbrado bastante. Gran parte de mi historia de estos últimos 10 años tiene que ver con la universidad. 10 años. Todos, sí, 10 años. Fíjate que en un momento, hace unas semanas atrás, me invitaron para dar una conferencia internacional a través de una plataforma y me pidieron una foto. Y sabes que no encontré una foto que no tuviera algún signo de la universidad y ya no podía poner ningún signo de la universidad porque ya no estaba en la universidad. En ese sentido extraño, pero extraño con mucha satisfacción. No lo extraño con melancolía, sino más bien el haber conocido jóvenes realmente con unas inquietudes bárbaras, jóvenes brillantes, haber conocido docentes, funcionarios con una entrega realmente admirable por el trabajo de la educación y haber conocido a nivel también de otras instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, personas que tienen una dedicación plena al tema educativo. Eso para mí ha sido en este tiempo, en estos 10 años, realmente toda una escuela. Y hasta puedo decirte, y como lo dije ya en más de una ocasión con conversaciones así, tanto públicas como privadas, fue para mí la gran enseñanza del ser rector. Que hay tanta gente buena, tanta gente preocupada, tanta gente entregada por el bien y casi de manera desinteresada, por decirlo, porque cuando digo desinteresada no es que no tengan interés en lo que hace, sino que más bien no buscaban un rédito personal. Dígame, ¿a usted quiso retirarse o lo retiraron de la rectoría de la Universidad Católica? Bien, los mandatos en la Universidad Católica por estatuto son de 5 años. Y el estatuto prevé que pueden ser reelectos una sola vez de manera consecutiva. 10 años, sí. 10 años. Entonces son 2 mandatos. Entonces, en ese sentido, si es que vamos a responder a tu pregunta y ser estricto, me retiró el estatuto. Bueno, pero si uno hace bien su trabajo, y esto va para una posible reelección presidencial alguna vez a través de la reforma constitucional, si alguien hace bien, si algún mandatario, algún gobernante, alguna persona o algún rector que hace bien su trabajo, porque amerita a esa persona a continuar más tiempo del debido, me parece, que si realmente vale la pena y tiene el apoyo ciudadano, porque al final de cuentas ese es el respaldo que uno tiene que tener, el apoyo, el de servir a la comunidad, ¿verdad? Más allá de los papeles, digamos, o de los formalismos. Digo yo en líneas genéricas, ¿verdad? Pero sí. Puede ser, Bruno. Ahora, sobre todo en Paraguay. Perdón, yo me acuerdo que Cecilio Báez fue
el rector de la Universidad Nacional de Asunción, creo que por 40 años fue rector, por ejemplo, en otros tiempos, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir eso? Que hizo un buen trabajo, porque no creo que esté ahí nomás, le martillaron para que no se levante de la silla. Y así como Cecilio Báez, muchos otros, ya en los tiempos más cercanos, dentro del esquema, digamos, del estudiantil, digamos, de la educación terciaria, por mucho tiempo, ¿verdad? Hicieron muy buen trabajo. Y se los recuerda el mismo, este señor que fue el que le acercó la renuncia a Stroessner, ¿cómo se llama? Que fue el que le hizo... No es Papalardo, González el apellido, Dionisio, bueno, el famoso, fue un gran profesor, un gran... González Torres, él también estuvo por mucho tiempo, porque tenía respetabilidad, tenía conocimiento, tenía preparación, no porque haya estado en la época de Stroessner, no tiene nada que ver, sino porque antes la gente, en líneas genéricas, la gente era mucho mejor formada, porque de eso vamos a hablar justamente, cómo antes esa gente hacía su trabajo impecablemente y era reconocida por propios y extraños, aquellos que estaban a favor o no de un esquema político, y el mismo líder político sabía elegir a sus ministros y a gente muy preparada en aquella época, porque eso no se puede, nadie, digamos, o muy poca gente puede quejarse de cómo se rodeó en ese aspecto, por lo menos inicialmente, en las primeras décadas, Alfredo Stroessner. O sea que él tenía gente muy sabia a su alrededor, ¿verdad? Pero no es ese nuestro tema. Si usted hizo bien su trabajo por 10 años, ¿por qué no puede estar otros 5 más? Bueno, en primer lugar, hay que decir que en este sentido el estatuto tiene una sabiduría propia, es decir, la legislación que rige la universidad por autonomía se rige por sus estatutos. Y los estatutos establecen que los mandatos son de 5 años y pueden ser reelectos una sola vez en forma consecutiva. A eso yo le llamo también una sabiduría, porque también es importante que dentro de los cargos hayan interacción de personas, y allí quiero añadir un elemento principal, sobre todo para Paraguay, que tiene una población joven emergente, y esta población joven emergente en este tiempo al que tenemos que, copiando el término del Papa Francisco, llamarle una época de cambios, no solamente un cambio que se dan por sí, sino que también estamos cambiando de época. Es decir, hay una serie de elementos que hoy en día hacen a la vida social común, que permite que personas que tengan seguramente mejores dotes, que hayan desarrollado mejor algún aspecto de su propia vida, también puedan influir, llámese en forma analógica, sangre nueva a las organizaciones. Sí, eso es cierto. Entonces, en ese sentido, personalmente, aunque todavía me llamo a mí mismo sacerdote joven, sin embargo, yo estoy llegando a la tercera edad. No, por favor, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 59 años. Pero un pibe. Sí, claro, pero hay muchos otros que con 20, 25 años están saliendo de las universidades y deben también ensayar su posibilidad de liderazgo, porque de eso también se trata la oportunidad de insuflar dentro de una necesidad que tiene un determinado colectivo o una determinada sociedad, de encontrar respuestas nuevas a las situaciones actuales. Creo que en gran medida también, lastimosamente, a veces el status quo como que toma algún tipo de costumbre, llamémoslo así en forma muy general,
que necesitan ser revisadas. Siempre se ha hecho así, no debería de ser una regla en el día a día. Por Entonces, supuesto. en ese sentido, y bueno, si es que yo estuve 10 años de rector, puede venir un nuevo rector. Y en estos 10 años, conmigo pudieron haber crecido muchísimos otros jóvenes que pueden ser parte del staff del rector actual y con quien se plantean los problemas que hoy plantea la universidad, que hoy plantea la sociedad, porque la universidad debería de ser un lugar de pensamiento y un laboratorio de respuestas a necesidades actuales. Qué interesante. Y esa percepción, justamente, yendo a lo que usted está manifestando, esa percepción de la situación actual del sistema educativo, doctor Narciso Velázquez, educativo nacional, ¿verdad? Terciario. ¿Cómo usted ve la situación de hoy y cree que se requiere una mejoría sustancial, digamos, así como se mueven los hilos en la enseñanza terciaria en este caso y en líneas generales? Porque hoy comienzan las clases para los de la primaria, los de la secundaria, que se forman para ir después a la universidad. Necesitamos una vuelta de timón acá, un golpe de mesa para ponerla, para gestar un nuevo sistema educativo en Paraguay. Sí, y es urgente y necesario. Y aquí me quiero permitir una exposición contextual. Cuando en 1989 tuvimos el cambio de gobierno, se hablaba en aquella época que entrábamos en un proceso democrático. Y una anécdota personal y familiar, recuerdo que le dije a mi padre, porque yo era cuando eso también activista estudiantil, estaba en los centros de estudiantes y recuerdo con muchas personas que hoy también están en el ámbito público, éramos parte de aquella FEUP, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay, frente a la FUP, que era la Federación Universitaria del Paraguay. Entonces, cuando se creó todo aquel movimiento, y recuerdo bien que vos también eras parte de toda una organización social que presentaban justamente unos requerimientos nuevos. Entonces, en ese sentido, cuando se instala esto, yo le dije a mi padre, papá, ahora Paraguay va a cambiar. ¿Y por qué? Me dijo. ¿Y por qué ya no está Stroessner? Le dije, con un entusiasmo, una euforia de... Hace 36 años de esto. Claro, y porque para todos Stroessner era la gran dificultad. ¿Cambió eso? Y mi padre me da esta respuesta que lo traigo hoy a colación, en donde él me dice, mira, cuando el pueblo judío sale de Egipto, tuvo que caminar 40 años por el desierto para llegar a la tierra prometida. Fabuloso lo que dice, porque esa es la síntesis de lo que y me dice mi padre, padeciendo. Me dice mi padre, ahora recién estamos saliendo de Egipto. Usando esa referencia. Y me dice, tenemos que caminar 40 años por el desierto. Porque mi padre era muy católico y leía muchísimo la Biblia, a pesar de tener poca escuela, y él hacía siempre una aplicación. Y me decía, mira que el pueblo... Es sabio su padre. El pueblo judío aprendió mucho, pero en el desierto. Todavía ahora nosotros tenemos 40 años. Ha pasado 36 años, como lo acabas de mencionar. Sí. Y aquí quiero decirte a la pregunta anterior, ¿por qué necesitamos hacer una revisión? Cuando tuvimos el cambio de forma de gobierno, también se planteó un cambio en lo que entonces se llamó la reforma educativa. Sí. En donde viene digamos así, en conjunción, primero, que se crea una ley general de educación por primera vez en el Paraguay. En esa ley general de educación se habló de que tiene que haber una ley que oriente la educación superior en el Paraguay.
Luego tenemos la nueva Constitución de la República del Paraguay. En el 92. En el 92. Hasta hoy no se ha hecho una evaluación de lo que dejó la verdadera reforma educativa. Hasta hoy no se ha hecho. Por tanto, a partir de allí, quiero darte este elemento. Falta una evaluación. ¿Qué dejó la reforma educativa? ¿Qué cosas hay que rescatar de bueno? ¿Qué hay que ver si es que a aquellos objetivos que se trazaron se respondió o no se respondió? Segundo elemento. En el año 2000, y esto es como para corroborarlo, el presupuesto general de la Nación, año 2000. Hace 25 años. El presupuesto general de la Nación asignaba al Ministerio de Educación como presupuesto $100 millones. En el año 2000. En el año 2023, el presupuesto del Ministerio de Educación es de $1.100 millones. Sobre 100 millones, 1.100 millones en el año 2023. Esto es para corroborarlo, hay que entrar a buscar los documentos. 1000% más se le ha asignado. ¿Es mucho o es poco? Sin responderte, te dejo solamente esto. ¿Ha mejorado la educación del año 2000 a 2023? Esa es una pregunta. Ahora, ayer tuve acceso a una información de un medio que dice que de 6.874 escuelas, 6.108 escuelas requieren reparación. Sí, claro. Inclusive más, ¿eh? Bueno, perfecto, pero te doy el dato. ¿Y por qué te toco este tema? No es solamente como un recurso mediático. El ambiente escolar debe ser ambiente educativo. Claro. A ver, el ambiente escolar debe ser educativo. ¿Qué es educativo? Educativo es cuando yo, que me estoy educando, voy recibiendo información, no solamente de lo que la maestra me dice que 1 más 1 es 2, sino que también de cómo se viste la maestra, cómo se comporta la maestra, cómo está mi escuela. A ver si es que está limpia en mi escuela o no está limpia en mi escuela. De cómo me va a hablar de aseo si es que mi escuela es un yuyal. Por supuesto. ¿Cómo yo voy a educarme si es que mi escuela chorrea, si es que se me cae el techo? O sea, ¿cómo yo el lugar en donde me voy educando? Y aquí, un poco para que tomamos en consideración, hay una frase que suelen usar por ahí, dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Sin embargo, Platón, 427 a 347 antes de Cristo. Platón tiene 2 obras que valen la pena leerla. Uno es La República y otro Las Leyes. ¿Sabe qué dice Platón? Dice, el filósofo es el que tiene el contacto con las ideas. Por tanto, el filósofo es el que puede formular las ideas. ¿Qué son las ideas? Aquello que me plantea el ideal. Esa es la idea. Por eso el filósofo es el único que puede gobernar. Y el que gobierna, dice, es el que educa al pueblo. Por tanto, aplicando a un pensador de 400 años antes de Cristo, ¿cuál es el problema que tenemos? Cuando nuestro gobernante no tiene un horizonte educativo. Vos le podés llevar a un niño a una escuela, pero si su escuela no tiene pupitre, entonces él entra en el pensamiento de que nada es verdad. De que cuando me dicen a mí, cuida tus bienes, cuida el bien público, ordena tu ropa, o sea, son solamente palabras. Son solo palabras. Entonces, el ambiente no es educativo. Entonces, cuando me preguntas a mí, y aquí cierro con esto el discurso,
Necesitamos una revisión real, pero del sistema educativo. Qué bueno. El sistema educativo debe revisarse y el sistema educativo debe tener un plan estratégico. Yo no le pido que arreglen todas las escuelas de una vez, pero necesito saber qué plan tienen para arreglar las escuelas. Segundo, necesito saber si es que cuántas escuelas necesitamos tener abiertas. Sí, claro. Porque hay escuelas en donde en un grado hay 3 alumnos. Ahora yo veo por la calle las instituciones públicas, las escuelas y los colegios públicos hacen propaganda de fecha de inscripción. Cuando que las instituciones públicas deberían estar abarrotadas de niños. Quiere decir que no tienen niños, no tienen jóvenes. ¿Por qué hay instituciones que son privadas, y muchas de ellas de la iglesia, que se tienen que pagar? ¿Por qué hay instituciones que se pagan que no tienen lugar para recibir niños? Porque allí hay organización. Entonces quiere decir que nuestros filósofos, tomando la palabra de Platón, no están funcionando. No están en la idea. No tienen la idea clara. No. Y también si vamos a la escala de esas universidades que se abren de garage, una cantidad exagerada, eso es otro tema que me gustaría tener el concepto suyo respecto a ese punto. Pero la Universidad Católica continúa siendo evidentemente un foco de conocimiento y de discernimiento, o ya no está en esa función, digamos, la Universidad Católica, que todo el mundo siempre tenía un orgullo de pertenecer a la Universidad Católica, porque siempre acá se tuvieron 2 universidades importantes, formales, la nacional y la católica. Y la católica tenía también, como su nombre indica, católica, qué sé yo, apuntaba a la familia, apuntaba a la creencia de los valores, etcétera, etcétera. ¿Cómo está la Universidad Católica hoy? Bien, el renombre de la Universidad Católica creo que también responde a un dato histórico. En primer lugar, la Universidad Católica fue la primera universidad abierta fuera de la que entonces era la Universidad Nacional de Asunción, que por 80 años fue la única universidad en Paraguay. En 1960, cuando abre sus puertas la Universidad Católica, justamente inaugura como nombre del Paraguay. Por eso la Universidad Católica fue la primera universidad que abre puertas fuera de Asunción. En 1960 abre en Asunción con 2 facultades, la Facultad de Derecho, la Facultad de Filosofía, y en 1961 abre sus puertas en Villarrica, que fue la primera ciudad que tuvo universidad en el país fuera de Asunción. Sí, Villarrica. Por eso a Villarrica la llamaban, por eso le llamaban a Villarrica la culta. La culta, claro. Y ahí tenían pues su lugar aquellos grandes señores que hoy incluso son parte de todo nuestro patrimonio cultural y nuestro acervo también de saber de Paraguay. Y luego abre su puerta en Concepción, fíjese, en 1961, con toda esa, digamos así, con toda esa dificultad que tenía la lejanía. Pero la Universidad Católica tiene esa osadía. Actualmente la Universidad Católica está presente en 17 ciudades. Que son estrellas. Que comprenden 10 departamentos y le llamamos nosotros estrellas. Sí, que comprende la cuestión estelar formativa de la universidad, digamos. Y cuando me pregunta si es que hoy sigue siendo la Universidad Católica, y te lo digo porque la conozco por dentro, he trabajado intensamente estos 10 años, conozco bien el esfuerzo, el trabajo, la que sigue apostando por la familia, la que sigue apostando verdaderamente porque los jóvenes que salgan de sus aulas tengan un título con respeto. La Universidad Católica tiene 2 principios que no negocia. A ver, ¿cuáles? Escolaridad. El estudiante, para tener derecho a rendir su examen final, debe tener como mínimo 75% de asistencia en aulas. Qué bueno. Y segundo elemento,
hacer su proceso académico. Es decir, no hay ningún estudiante de la Universidad Católica que si no hizo su examen parcial, si no presentó sus trabajos en tiempo, que pueda ir directamente a hacer su examen final. No lo puede hacer. Porque para la Universidad Católica el ambiente universitario es también formativo, por aquel mismo concepto que habíamos dicho del ambiente educativo. Por eso, dentro del proceso formativo de los estudiantes de la Universidad Católica, es todo un proceso de responsabilidad y de compromiso con la sociedad. O sea, eso sería más o menos el aporte a escala educativa de la Universidad Católica, lo que está diciendo usted. Y aparte de eso, pues la Universidad Católica hoy es reconocida como la primera y hoy la única universidad con acreditación institucional en el Paraguay. El más alto galardón que se le puede dar a una institución de educación superior en el Paraguay tiene solamente la Universidad Católica. ¿Y cuáles serían los desafíos? El desafío es, a partir de ahora, pasar al nivel internacional. La Universidad Católica camina hacia sus 100 años. Sí. Tiene ahora 65 años que cumplimos ahora el 13 de febrero. Sí. La Universidad Católica se propone estar entre una de las 100 mejores universidades del mundo en camino a sus 100 años. Qué bueno. Pero a usted lo tienen que llevar de vuelta, rector Narciso Velázquez, por más que ahora está Cristino Bonert Bauer, es el nuevo rector oficial, digamos, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Pero todo ese bagaje, ese conocimiento, ese know-how que tiene usted, eso no puede ponerse a un costado, sino usted puede fortalecer toda esa institución y más con estos desafíos que usted está, digamos, nombrándolos, digamos, de que podría ser una de las 100 mejores universidades del mundo, la católica. Ese es el horizonte que tiene la universidad como tal y el equipo que está actualmente va a fortalecer en ese sentido. Nosotros los que ya estamos viejitos vamos a seguir apoyando y estamos ya también con condiciones de dar nuestro aporte, pero tienen que entrar los jóvenes a liderar este proceso. ¿Y cuáles serían, digamos, doctor Narciso Velázquez, esos consejos que usted daría a las altas autoridades educativas del país? Porque usted mencionó de que hay que hacer una revisión a 25 años de aquel año 2000, qué sé yo, respecto a la educación paraguaya en línea genérica y sobre todo la educación universitaria. ¿Cuáles serían esos consejos, así someramente? Primer consejo, si es que vamos a decir, aquí necesitamos un plan país que vaya más allá de los colores, de los signos y también de los movimientos políticos de tiempo. Excelente. Mira, Paraguay es gobernado por más de 60 años por un partido político. 70. Imagínate, solamente allí que tuvo la interrupción por un tiempito por alguien que emergió y luego sacaron de nuevo. Pero ¿cómo es posible que no podamos tener un plan país para fortalecer todo lo que tenemos nosotros de recursos de bien y para sacar al Paraguay realmente como una solución de esta mediterraneidad que tenemos como un privilegio? Un privilegio, dice usted que... Para mí sí. ¿Por qué? Porque desde aquí podemos hacer el centro de operaciones. Como una suerte de hub. Pero por supuesto, mira, fíjate que Chile tiene un gran defecto territorial. Tiene una cordillera que le separa del mundo y tiene el mar que seguramente le abre oportunidades. Sí. Pero ellos desde allí se han fortalecido y a partir de allí han importado y han exportado, mejor dicho. Pero ¿se aislaron para qué? Para fortalecerse. Ellos. Claro. Nosotros que tenemos tantos recursos y tantas posibilidades, importemos lo que necesitamos y exportemos los resultados. Una imagen positiva necesitamos exportar. Necesitamos de gente inteligente. Claro. Necesitamos de gente sabia. Exportar una imagen positiva a través de la gente que puede formatear un nuevo país. Por supuesto.
Pero ¿verdad? para eso necesitamos autoridades honestas, que dejen de hablar de que quieren el bien para el Paraguay cuando eso no se ve en las obras. Para eso necesitamos de gente austera. Atención con esta palabra. Sí. Gente austera. ¿Qué significa eso? Que yo no vengo para llenarme los bolsillos. Y eso uno tiene que tenerlo como un horizonte ético. Yo tengo que tener vergüenza de mí mismo cuando no puedo explicar mi patrimonio. Cuando queremos blanquear lo que tenemos de cualquier manera. Es decir, aquí tenemos realmente un gran desafío de identidad. Y en ese sentido, si hoy tienes el privilegio de gobernar, deja huella con lo mejor que puedes dar a tu pueblo y a tu gente. Que te duelan los dolores de tu pueblo. Que te duela que haya niños hoy pidiendo dinero en la calle. Que te duela que haya gente que hoy está muriendo en los hospitales. Gente que pagando su seguro médico en determinados nosocomios hoy están No tiene viviendo, esa... ¿cómo se llama? están en el pasillo de los hospitales. Es una pena. No tienen esa respuesta. Así mismo, es fabuloso lo que dice, porque eso es lo que cala hondo, nos llega hasta el caracú a todos. Y tenemos que hacer esa evaluación y, como dijo, esa reforma. ¿Y cómo se puede hacer justamente ese afianciamiento, no sé si se dice así, de los principios de la convivencia educativa para mejor, digamos? Porque al final de cuentas, por ahí va la mano. Yo creo que el gran desafío que Paraguay tiene para los próximos años es hacer un íter educativo. Y hay que comenzar con la escuela inicial, desde el nivel inicial. Así que Tenemos que mirar porque Paraguay tenga unos modelos de instituciones que prepare desde el nivel inicial a su población. Y estos que vienen en el nivel inicial deberían de trabajar con un alto valor de solidaridad y de compasión de los niños que no pueden entrar a la escuela. Estos que son formados en el nivel inicial deberían de formarse con el alto valor de preocuparme a mí porque hayan niños desnutridos. Porque la desnutrición atenta directamente contra la eficacia del trabajo. porque acá se habla mucho, doctor Narciso, del famoso hambre cero, como que se hace énfasis en eso, como que los chicos tienen que ir a comer a la escuela. Como una suerte de comedor es la escuela, pero yo tengo entendido que la escuela es para aprender, como dijo usted, ¿verdad? Porque antes íbamos todos pasamos por las escuelas y los colegios y nos íbamos nosotros a estudiar o a tratar de aprender. Está bien, llevábamos de repente un sándwich, una cosa así, o comprábamos algo en el recreo. Acaba de decir la gente, no, pero no tienen dinero los que están yendo hoy a las escuelas y a los colegios, y ahí entran, y los padres son irresponsables por eso, o es una atención que el Estado debe dar para que almuercen o merienden o desayunen estos chicos cuando van al colegio. ¿Y dónde está el aprendizaje, digamos, el hecho de aprender, de ir a la escuela para aprender? Porque si se va a comer nomás, o sea, si se pretende que se nutra esa gente, que se quede nomás en su casa y se le otorgue a la familia un porcentaje X de lo mismo que se gasta para el hambre cero, que se le dé a los padres para que alimenten a sus hijos ahí. ¿Y dónde está la educación acá? Bueno, el concepto de educación... No sé si me entendió lo que le dije. Correctamente. El concepto de educación tiene distintos aspectos. Cuando hablaste de aprender, entendí que era qué es lo que tienen en aula mientras tanto. Sí, claro, aprender. Pero vuelvo con aquello que dije antes, el ambiente educativo. Es decir, si yo le doy de comer, y a mí me parece bien porque hay zonas muy pobres realmente de niños que no tienen que comer, yo creo que hay que hacer un verdadero plan si es que vamos a darle desayuno, merienda, almuerzo
y tal vez merienda de la tarde a los chicos, ¿a qué escuelas voy a priorizar? Tenemos que hacer un plan, tenemos que hacer una revisión. Los planes no sirven si es que es solamente una extensión de por sí. Hay escuelas que no necesitan tener comida. Claro, por supuesto. O para ciertas regiones del para país. Ciertas nomás. regiones, para ciertos lugares. Por otro lado, la comida que le vamos a dar debe de ser una comida realmente sustanciosa. No es solamente llenar el estómago. Tercero, también el aprendizaje implica una revisión curricular. ¿Qué es lo que le vamos a enseñar a los niños? Realmente los niños deberían de tener 12, 15 asignaturas o necesitan algunas asignaturas básicas para poder desarrollar el conocimiento y luego tener también una serie de actividades que puedan ayudarle a una convivencia armónica dentro de una vivencia de valores. O sea, la disciplina es también parte del aprendizaje y el aprendizaje es también parte de la educación. El concepto de educación abarca una serie de elementos y es ahí en donde necesitamos hacer un proceso. Paraguay necesita hacer un proceso y tomar también elementos como prioridad para ciertos sectores y ciertas zonas. Y luego, incluso, yo creo que hay que hacer priorizaciones a qué sectores vamos a dedicar con mayor fuerza el proceso educativo. Y ahí vuelvo a decir yo, creo que tenemos que iniciar con el nivel inicial. El nivel de preinicial de los niños, hoy hay escuelas que ya reciben a los 3 años a los niños. Sí, 3 años. Y por tanto tienen de 3 a 4, tiene el preinicial, del 4 a 5 tiene el inicial, del 5 al 6 tiene el preescolar. Y con eso el chico ya está abierto a su proceso. Y en ese tiempo trabajar con ellos fundamentalmente el nivel de autonomía, pero sobre todo el nivel de preocupación por una convivencia armónica. ¿Y el nivel de los profesores? ¿Cómo se evalúa? Porque los profesores son los primeros que tienen que estar siendo formados y actualizados para departir clases acorde a estos tiempos que estamos viviendo, digamos. ¿Cómo está esa parte acá? El mundo conoce los estándares de exigencia para los docentes. El mundo conoce. Eso no es nada nuevo que descubrir. Los profesores del nivel inicial son los más exigidos en tener las destrezas y la profesionalización. No puede entrar en aula un profesor improvisado para ese nivel. Deben de ser necesariamente profesores que pasaron por la universidad, pero con la exigencia de verdad de aprobar todo lo que exige hoy la pedagogía infantil. Muy interesante, pedagogía. Entonces, esto porque lo que se da en el inicio sirve de base para todo lo que viene después. Preocupémonos de ese nivel inicial. Luego para que vayamos a la escolar básica para ver en qué aspectos vamos a trabajar con ellos. Hay instituciones que yo conozco aquí en Paraguay que son excelentes en su proceso educativo. ¿Y por qué eso el Estado no lo puede copiar? No puede emular eso. ¿Por qué no lo puede copiar? Y si es que no puede poner en todo el país, ¿por qué no pone por lo menos algunas instituciones modelo? ¿Por qué? Digo, no puede poner en todo el país, porque también hay una serie de condicionantes estructurales que tenemos hoy, a veces organizaciones gremiales, etcétera, que no permiten realmente un traspaso de un modelo de un punto a otro. Sí. Hay una película interesante, para que solamente tomemos en comparación, cuando los Estados Unidos tuvo un problema serio con la policía, creó una policía que controle a la misma policía. Sí. Hay una película interesante, no estoy recordando el nombre. Sí, bien. Sí. Y es cuando apareció esta organización que, tipo el FBI, que controla a la propia policía. Y a partir de allí se pudo ir haciendo un examen interno para promover a los que verdaderamente estaban buscando el bien. Muchas veces no es cuestión de dinero.
Es cuestión de organización, es cuestión también de trabajar un poquito y vamos a encontrar dentro del común de la gente muchísima gente buena con intenciones de comprometerse por algo bueno para el país. Conseguir plata significa abrir universidades. Bueno, para la experiencia que tengo yo en Paraguay hay muchas instituciones que no se preocupan tanto en formar profesionales, sino que solamente en emitir títulos. Y hay mucho que revisar en el tema de las universidades. Usted peleó mucho por eso, siendo rector. Y cuando estuve ahí en el CONES, cuando estuve en el Consejo Nacional de Educación Superior, hemos buscado mucho sanear todo esto. Hemos creado también resoluciones para que verdaderamente se encuadren dentro de unas exigencias verdaderas, y fue una de las cuestiones más difíciles de implementar. Y apenas salimos nosotros y han derogado las resoluciones, definitivamente. ¿Y cómo está hoy el CONES? Y bueno, está allí con El CONES es Consejo Nacional de Educación Superior. Así mismo, sí. Primero de todo, tengo que decir que hubo un retroceso muy grande en el tema del CONES, porque han revisado la ley 4995. O sea, Mora está en Mora. Y seguramente que si es que vamos a personificar hoy, porque el actual viceministro de Educación Superior representa al ministro. La ley dice de que el presidente del Consejo Nacional de Educación es el ministro, y al final por una resolución lo ponen a él en representación del ministro. Allí hay también una cuestión jurídica que en algún momento eso va a tener sus consecuencias, porque el que es el presidente no preside. También, claro. Se da la misma figura acá. Sí. En segundo lugar, desde el momento que el Ministerio de Educación, en la persona del ministro, es el presidente del CONES, estamos en manos del poder político. Y ese es un gran retroceso. En época de Stroessner, con la ley 828, se había determinado, de 1980, que el presidente del Consejo de Universidades era el ministro de Educación. ¿Y por qué? Porque en esa época el presidente de la República quería controlar las universidades. Ahora, por primera vez en esta época democrática, otra vez el presidente del Consejo Nacional de Educación Superior es el ministro de Educación. Y el ministro de Educación responde a una línea política, más todavía en Paraguay. Y eso no garantiza absolutamente de que las universidades tengan la autonomía suficiente, y menos todavía que las universidades respondan realmente a una intención educativa como corresponde. ¿Y cómo respecto a esto actúa el cardenal que tenemos acá, que es la cabeza de la iglesia? Bueno, sí. Y creo que también es el que tiene mucha injerencia en la Universidad Católica también. Claro, sí, pero el cardenal es, en este caso, arzobispo de Asunción. Como tal es responsable de la función de la universidad, de lo que está en su jurisdicción, pero la universidad es de la Conferencia Episcopal Paraguaya, más es el presidente de la conferencia y finalmente el gran canciller. Pero el cardenal y todos los obispos han apoyado siempre la gestión de la Universidad Católica, han insistido mucho siempre de que se priorice la excelencia académica, que también no baje el nivel de exigencia para la titulación, y también cuidar mucho para que no sea contaminada con otras intenciones de ofrecer una educación endeble. En este sentido, pues, el gran soporte de la Iglesia se hace a través de los obispos para que la Universidad Católica siga siendo lo que es hoy. Y bueno, redondeando esta charla magnífica con usted, doctor Narciso Velázquez, esta educación universitaria, ¿cuáles serían esas tendencias y los desafíos del Instituto Educativo Superior? Creo que es el IES, Institución de Educación Superior. Institución de Educación Superior en el contexto nacional, porque ahí radica el caracú de toda esta historia. En línea genérica, a partir de ahora, porque ya lo que se hizo no se hizo ya es otra cosa, pero a partir de ahora hay que pelear. ¿Por qué? Hay que pelear en primer lugar por revisar también
qué ofertas académicas hoy son necesarias de priorizar en nuestro país. Y procurar de que aquellos egresados de nuestras aulas realmente vengan con la preparación correspondiente. Y seguramente aquí vamos a estar de acuerdo. Hay carreras que desde un punto de vista de la idea y del pensamiento son muy sensibles, como es por ejemplo la carrera de medicina. Porque cualquiera dice, yo no voy a dejar que me toque a alguien que no esté bien formado. Pero de igual manera, cualquier profesional, yo necesito que esté bien formado. Es decir, el ingeniero que me va a construir la estructura de mi casa. En estos días hubo un derrumbe de una construcción en una universidad. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con nuestros profesionales? ¿Dónde está la fiscalización? ¿Dónde está la profesionalización que no nos aseguran? ¿Por qué no tenemos unas calles en forma? ¿Por qué tenemos unas calles que donde va uno que supuestamente es la cara de nuestra ciudad? ¿Por qué tenemos una ciudad tan sucia? Capital? La capital del país, una ciudad que no tiene un orden, una mirada. Bueno, es decir, o un abogado que me tenga que a mí defender, que yo pongo en él mi confianza, le estoy dando un poder para que me defienda, y después se va. Y finalmente, no entiendo por qué, pero perdí la causa, me sacan la casa, me privan de un derecho. Es decir, entonces, ese es el primer elemento con el cual yo creo que hoy tenemos que revisar verdaderamente qué está pasando con nuestros profesionales. ¿Cómo se hace y cuándo se hace eso? Y eso se hace porque las mismas instituciones... O sea, ¿cómo se hace y cuándo hacemos esto, que es fundamental? Paraguay está haciendo su proceso, y en este sentido, por ejemplo, las acreditaciones de las ofertas académicas se vienen haciendo, y hoy están cada vez más acotadas las exigencias para las acreditaciones. El hecho de que la Universidad Católica hoy sea la única universidad que tiene la acreditación institucional es algo para llamarnos la atención. Sí, claro. ¿Por qué las otras no tienen? ¿Qué está pasando? Entonces es necesario de entrar en una mayor exigencia para que eso realmente pueda emerger. Y estamos en el proceso de esos 40 años en el desierto allá en Egipto. Y según los años calendarios ya estamos en el 36. Según su viejo, su padre. Ya estamos a punto de... Estamos llegando a los 40 años. Solo que veremos si es que realmente nos acercamos a la tierra prometida o estamos todavía apenas en los umbrales del Egipto, que otra vez nos puede esclavizar. Y seguimos empantanados entonces. Y puede ser. Pero mucho se debe a los dirigentes que tenemos, y nuestros dirigentes tienen que hacerse una verdadera revisión. Todos los que pasaron por las presidencias de las repúblicas en este año, en este tiempo democrático, debería de hacerse un examen de conciencia para decir cuál es la huella que dejó él para el Paraguay. ¿Qué dejaste tú para el Paraguay? ¿Qué es lo que aportaste verdaderamente para decir que fuiste tú un verdadero filósofo, que fuiste el educador de Paraguay? ¿O fuiste el que le llevaste más al Paraguay para el otro lado? Usted tiene que volver a estar como autoridad importante. Yo sé que está siempre y es muy respetado y consultado, pero usted tiene que estar de vuelta en una rectoría, en una transformación. ¿Qué pasa si se le dice después de esta charla, doctor Narciso Velázquez, venga usted y organice esta reforma que tanto anhela? Usted y todos anhelamos, porque todos queremos estar en participar de la reforma, por ejemplo. ¿Aceptaría usted una cosa así? Bueno, yo del momento que me hice sacerdote, yo puse mi mano en las manos del obispo, y el obispo me dice, ¿prometes obediencia a mí y a mis sucesores? Y yo dije, sí, prometo. Yo en ese sentido, como sacerdote, obedezco a lo que mis superiores me dicen, y a donde ellos me llamen, allí estaré. ¿Y qué le puede decir al cardenal entonces? Y le agradezco mucho todo el apoyo que me ha dado en estos 10 años. Él era secretario de la conferencia episcopal cuando comencé yo el rectorado, y últimamente estuvo ya como arzobispo en estos últimos años. Le agradezco mucho el apoyo que me ha dado siempre en este sentido, y estoy seguro también que seguirá dándole al actual rector. Y sí, el gran trabajo por la educación que hace la Iglesia
seguirá siendo fortalecida seguramente con este trabajo mancomunado de todos los obispos. Muchas gracias, Narciso Velázquez con nosotros, así que un fuerte aplauso para el doctor Narciso Velázquez. Muchas gracias. por esta ponencia suya, muy acertada, muy buena y para una reflexión interesante también. 13 minutos de las 12, aquí está Carole King.